Un saludo a todos. Vamos a hablar ahora sobre lo que es la diarrea. Esta es una afección común que afecta a personas de todas las edades y es una de las 10 principales causas de muerte en todo el mundo y es una preocupación particular para niños menores de 5 años, esto especialmente en entornos de recursos limitados. Al hablar de diarrea hay varios conceptos que tenemos que tener en cuenta, como que la OMS lo define como realizar más de 3 deposiciones en el día o más de lo normal. Hay una definición alternativa que dice que el peso de las heces debe ser de más de 200 gramos por día, pero no lo he puesto aquí porque al menos un 20% de los pacientes con diarrea van a producir menos de 200 gramos de heces por día. Entonces nos quedamos mejor con esta definición de la OMS, que es realizar más de 3 deposiciones en el día o más de lo normal. Se caracterizan por ser heces sueltas o líquidas que, como vamos a ver más adelante, pueden ser de características acuosas, sanguinolentas, con moco o con grasa. Es una causa importante de muerte en niños menores de 5 años. Y aquí quiero destacar que las principales causas de defunción en niños menores de 5 años van a ser principalmente enfermedades infecciosas como la neumonía, la diarrea, el paludismo y complicaciones relacionadas con el parto, hablando de los recién nacidos como la asfixia, traumatismos durante el parto, además del parto prematuro. ¿Por qué es importante hablar sobre la diarrea? Porque está en el grupo de enfermedades que son prevenibles y tratables. Esto mediante intervenciones sencillas y asequibles como es la inmunización, la nutrición adecuada, la accesibilidad al agua potable, los alimentos inocuos y una atención médica de calidad. Datos importantes, como lo coloqué en la presentación, pues que las diarreas ocasionan la muerte de 525,000 niños cada año. Y un dato adicional que nos debería preocupar es que 780 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Estos gráficos son de la UNICEF hasta el 2021, donde podemos ver cómo durante los años ha disminuido la mortalidad en los niños menores de 5 años. Esto es a nivel mundial. En el gráfico de la derecha podemos destacar que para 1999, que sería la cima de esta curva, fallecieron una media de 12 millones de niños a nivel mundial, mientras que para el año 2021 fallecieron 5 millones de niños menores de 5 años a nivel mundial. En este gráfico de la UNICEF igualmente se destaca la tasa de mortalidad por debajo de los 5 años por países a nivel mundial. Entonces aquí podemos ver que las mayores tasas de mortalidad en niños menores de 5 años a nivel mundial se encuentran mayormente concentradas en Sudáfrica, en gran parte de Latinoamérica, y en Irán, Afganistán y Pakistán. Les había dicho que hay varios tipos de diarrea y la diarrea acuosa es una de las más comunes que se da a nivel mundial. Es por eso que en esta diapositiva he colocado qué agentes me dan diarrea acuosa. Podemos ver que hay grupos importantes como son las bacterias, virus y parásitos. En bacterias podemos encontrar Escherichia coli, hablando de su cepa enterotoxigénica, la cual produce una toxina termolábil y termoestable, causando la diarrea del viajero. Podemos hablar en este grupo también de Clostridioides difficile, que produce una toxina A enterotoxina y una toxina B ocitotoxina. Este agente se relaciona con la diarrea asociada al uso de antibióticos e IVP y causa colitis pseudomembranosa, pero rara vez diarrea sanguinolenta, por eso está en este grupo de diarreas acuosas. Tenemos también a Clostridium perfringens, que tiene una enterotoxina termolábil, causando gangrena gaseosa. Y finalmente tenemos a Vibrio cholera, que a través de su enterotoxina, la toxina del cólera, nos causa el cólera. Es una diarrea parecida al agua de arroz. En la parte de los virus tenemos como representante al norovirus, también al rotavirus y al adenovirus. Estos se pueden transmitir por agua contaminada, por vía fecal oral y causan gastroenteritis. Algunos parásitos que van a causar diarrea acuosa va a estar Giardia lamblia, que se transmite por la ingestión de agua contaminada y nos da giardiasis. Por otro lado tenemos a Cryptosporidia, que se transmite por vía fecal oral y nos causa criptosporidiosis. Tenemos otro tipo de diarrea, que es la diarrea sanguinolenta. Entonces aquí, para organizar de una mejor manera los agentes que nos dan esta diarrea sanguinolenta, aquí está una mnemotecnia que es Bloody Case. Las mayúsculas van a ser las iniciales de los agentes. La Y de Yersinia enterocolítica, C de Campylobacter, A de Amoeba, hablando específicamente de Entamoeba histolítica, S de Shigella, E de Escherichia coli, las cepas enterohemorrágica y enteroinvasiva, y la última S de Salmonella. Son agentes que me dan diarrea sanguinolenta. Hablando un poco sobre estos agentes, pues Yersinia enterocolítica tiene su reservorio en la carne de cerdo y productos lácteos contaminados y puede presentarse como brotes en guarderías, como una pseudoapendicitis o como una artritis reactiva. Campylobacter, hablando especialmente de Campylobacter jejuni, comúnmente suele precedir a la artritis reactiva y al síndrome de Guillain-Barré. Entamoeba histolítica se transmite de vía fecal oral, por agua
contaminada o alimentos contaminados y causa disentería a mediana, además de que puede llegar a ocasionar abscesos hepáticos a medianos. Shigella, en cambio, va a producir la toxina Shiga, que va a causar disentería basilar, y Escherichia coli, sea interinvasiva, va a causar una invasión directa del epitelio intestinal formando enterotoxinas, o enterohemorrágica, que va a tener una toxina similar a Shiga que va a poder causar el síndrome urémico hemolítico. Sobre Salmonella, pues aquí se habla sobre los serotipos no tifoideos que causan salmonelosis, cómo se transmite por humanos, animales y productos animales. Vamos a hablar sobre la clasificación dependiendo de la etiología. Entonces vamos a tener por un lado la diarrea de etiología infecciosa y la otra diarrea de etiología no infecciosa. En la diarrea de etiología infecciosa tenemos de causa inflamatoria y de causa no inflamatoria. En la de causa inflamatoria pues se da una invasión de la mucosa por el agente infeccioso, lo que lleva a una respuesta inflamatoria y daño del epitelio, por lo que esta diarrea de etiología infecciosa de tipo inflamatoria suele acompañarse de sangre. Entonces, en este grupo entran aquellos agentes que vimos en la mnemotecnia de la diapositiva anterior, que son agentes infecciosos que causaban diarrea, como Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, etc. Por otro lado, en la diarrea de etiología infecciosa de tipo no inflamatoria, los patógenos no invaden la mucosa. Esta se asocia comúnmente a la producción de enterotoxinas bacterianas que alteran el transporte de iones, pero las mucosas se mantienen intactas. Además de algunas bacterias como Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, también se encuentran virus como rotavirus, norovirus, adenovirus, por lo que estas diarreas no inflamatorias en su mayoría serán diarreas acuosas. Tenemos acá las diarreas de etiología no infecciosa, donde encontramos varios tipos, como es la secretora. Esta se caracteriza porque se da una secreción activa de agua hacia la luz intestinal debido a una alteración de los sistemas de transporte de iones. Se caracteriza porque la diarrea se va a producir durante el día y durante la noche. Este dato nos ayuda a distinguir de la diarrea osmótica, la cual solo se produce durante el día. En esta, como su nombre lo indica, se da un proceso de ósmosis, es decir, que el agua va a salir hacia la luz intestinal por las sustancias mal absorbidas, por lo que la cantidad de diarrea que se produce va a ser consistente con la cantidad de alimento no absorbible que se ingiere. En esta, pues, se aumenta la brecha osmolar. El ejemplo más claro de esta diarrea es la que se da por la deficiencia de lactasa, enzima que degrada la lactosa. Entonces, este azúcar, lactosa, al no ser degradado por la lactasa, no se descompone y permanece en la luz del intestino delgado, atrayendo agua y provocando la diarrea. Entonces la lactosa se fermenta, causando hinchazón, dolor abdominal y flatulencia. Eso acerca de la diarrea osmótica. Ahora vamos con la diarrea de etiología no infecciosa por mala absorción. Esta, como lo dice su nombre, se da una alteración en la absorción de nutrientes y suele dar esteatorrea, es decir, las heces son grasas. Me olvidaba de decirles que estas dos diarreas de acá, tipo la secretoria y la osmótica, van a ser de características acuosas. La que es por mala absorción es de características grasas. La de causa inflamatoria, al igual que la de etiología infecciosa, pues puede causar diarrea con sangre porque se da un daño en la mucosa intestinal, pero en este caso, pues la causa no va a ser una infección. Y antes de darles ejemplos de todas estas, pues tenemos la que es una diarrea de etiología no infecciosa por alteración de la motilidad. Y como su nombre lo dice, pues existe un paso intestinal rápido, por lo que disminuye la absorción de líquidos. A ver, vamos con la secretora, que habíamos dicho que es una diarrea que se produce tanto en el día como en la noche. Aquí tenemos pues que es a causa del uso de laxantes, de tumores productores de hormonas, de mala absorción de ácidos biliares, de algunas enfermedades endocrinas también, como la enfermedad de Addison y la diabetes, además de medicamentos. Sabemos que la quinina, la colchicina, algunos antibióticos, el misoprostol, pueden causar una diarrea de etiología no infecciosa de tipo secretora. Por otro, la osmótica es causada también por laxantes, pero de tipo osmótico, como el sulfato de magnesio o el polietilenglicol. Como les había dicho, en la osmótica está la deficiencia de lactasa y el consumo de hidratos de carbono no absorbibles. La diarrea de etiología no infecciosa por mala absorción se puede dar por una insuficiencia exocrina pancreática, por sobrecrecimiento bacteriano, por una cirugía bariátrica, por enfermedad celíaca o por isquemia mesentérica. La diarrea de etiología no infecciosa de tipo inflamatoria puede presentar obviamente diarrea con sangre, se puede dar en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, en lesiones intestinales por radiación y en neoplasias gastrointestinales. Se suele nombrar aquí también como causa enfermedades de la mucosa intestinal relacionadas con la inmunidad, como la inmunodeficiencia, alergia alimentaria o gastroenteritis eosinofílica.
Y las diarreas que se dan por alteración de la motilidad pues están relacionadas con el síndrome de intestino irritable, con el hipertiroidismo y con el consumo de algunos medicamentos como son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la colinesterasa. ¿Saben un dato que también es importante y que me olvidaba? Es que en la diarrea de etiología no infecciosa de tipo secretora les había dicho que causas de esto pueden ser las enfermedades endócrinas como la diabetes. Entonces se dice que estos pacientes van a tener esta neuropatía autónoma que va a afectar la motilidad gastrointestinal y la secreción de líquido. Ahora sí, sigamos. Hay una clasificación de la diarrea por patología funcional que se dice que es más comúnmente usada para pacientes con diarreas crónicas. Entonces aquí tenemos una clasificación que son solo tres: inflamatoria, grasa y acuosa. En este caso, inflamatoria incluiría gran parte de las infecciones como sería la disentería basilar, salmonelosis, amibiasis, además del cáncer colorectal, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Por otro lado, se dice que la diarrea grasa puede ser por mala absorción o por mala digestión, y aquí es importante distinguir entre estas dos. Para no hacerles el cuento largo, pues la diarrea grasa por mala absorción se da por una disfunción o daño en la mucosa intestinal que impide la absorción adecuada de nutrientes, mientras que la diarrea grasa por mala digestión se da por una falta o disminución de enzimas digestivas. Entonces en la mala absorción se ve afectada la mucosa y en la mala digestión no existen o disminuyen las enzimas digestivas. Por mala absorción, como ya lo nombramos en diapositivas pasadas, pero solo para recordarles, tenemos algunos ejemplos como la amilosis o infecciones como la giardiasis, la enfermedad de Whipple o el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, mientras que la diarrea grasa por mala digestión puede ser causada por dos cosas: por una insuficiencia pancreática exócrina o por una diarrea por ácidos biliares, donde va a haber una disminución de enzimas digestivas. Y en la acuosa tenemos las que ya habíamos nombrado: la diarrea secretora, osmótica y trastornos funcionales. Entonces, como pueden ver, hay varias formas de clasificar a la diarrea, sea por su etiología, por la patología funcional o por las características de las heces. Sobre la evaluación inicial en un paciente que presenta diarrea, pues hay puntos importantes a destacar, como la duración, las características, los síntomas asociados con la diarrea. Sobre la duración, pues vamos a ver que el paciente puede presentar una diarrea aguda o persistente o crónica dependiendo del tiempo. Entonces, si la diarrea tiene menos de 14 días de evolución, va a ser una diarrea aguda. Si la diarrea tiene una evolución de 14 a 30 días, va a ser considerada como una diarrea persistente. Si tiene una evolución de más de 30 días, va a ser considerada una diarrea crónica. ¿Qué características evaluamos en un paciente con diarrea? Pues si la diarrea es acuosa, esteatorreica, es decir, con grasa, sanguinolenta o mucoide. Y evaluamos también síntomas asociados, como es la fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos, deshidratación, desnutrición y tenesmo. Esto obviamente sin descuidar realizar una historia detallada y un examen físico. Hay que excluir la incontinencia fecal, la impactación fecal, hay que descartar una diarrea inducida por medicamentos, considerar también una diarrea ficticia, buscar factores de riesgos, clasificarle como les estoy indicando aquí por la duración, las características, revisar antecedentes médicos y quirúrgicos del paciente y evaluar los síntomas asociados a esta diarrea. Pero resumiendo, aquí les puse estos 3 puntos que sí o sí deben evaluar en su paciente con diarrea. Obviamente también esto depende de la edad. Por ejemplo, la impactación fecal se evalúa en adultos mayores. Les había dicho que en la historia clínica debemos buscar factores de riesgo importantes en nuestro paciente. Entonces aquí hay varios, como el haber realizado viajes recientes, lo que se asocia directamente con la diarrea del viajero. Otro factor de riesgo es la exposición ocupacional o recreativa. Entonces aquí se habla del contacto con animales, del contacto directo con superficies o objetos contaminados, de guarderías o de la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas en un evento de alto riesgo, como es en un picnic, en un restaurante, que puede causar potenciales brotes. Otro factor de riesgo es la hospitalización reciente, ya que se asocia con la diarrea causada por antibióticos, especialmente por esta infección por Clostridium difficile, o actualmente llamado Clostridioides difficile. Otro factor de riesgo es el uso de medicamentos. Ya nombramos los antibióticos, especialmente los de amplio espectro, como las cefalosporinas, pero también se encuentran antibióticos como los IBP, o también llamados antiácidos, los AINES, la metformina, la colchicina y obviamente los agentes antineoplásicos que causan diarrea. Otro factor de riesgo son las cirugías, especialmente la colecistectomía y la resección intestinal. Esos dos tipos de cirugías son las más comunes que suelen causar diarrea: colecistectomía y la resección intestinal. Otras un poco menos comunes son la vagotomía o la cirugía bariátrica. En este caso de las cirugías, pues comúnmente suelen causar diarrea crónica, es decir, de más de 30 días de evolución. Y un último factor de riesgo importante es la radioterapia, puede causar enterocolitis secundaria. Saben que esto de la radioterapia suele presentarse comúnmente de 6 a 12 meses después de la radiación pélvica
que se realiza para neoplasias de próstata u urogenitales femeninas. Eso es un punto a tener en cuenta. Vamos a hablar sobre las banderas rojas, que son puntos que debemos tener en cuenta para saber que un paciente tiene riesgo de complicarse. Y aquí hablamos de pacientes que, además de la diarrea, presenten fiebre, hipotensión, que estén en extremos de la vida, sean recién nacidos, niños o adultos mayores, que presenten dolor abdominal severo, deshidratación severa, presenten una diarrea de más de 48 horas de duración, presenten pérdida de peso y que tengan antecedentes de cáncer gastrointestinal. Algo importante aquí es que además de los niños, en los adultos mayores es importante la diarrea, ya que el sistema inmunológico de los adultos mayores puede ser más débil, lo que en consecuencia lo hace a tener una respuesta inmunitaria hacia las infecciones más ineficiente, por lo que el paciente puede no presentar fiebre u otros síntomas típicos de una infección. Además de que comúnmente los adultos mayores están tomando varios medicamentos que pueden enmascarar los síntomas. Algo más sobre las banderas rojas, pues hay otros puntos que no están en la diapositiva, como es el uso de antibióticos, que el paciente obviamente tenga enfermedades crónicas o que sea inmunocomprometido. Entonces el diagnóstico es sobre todo clínico. Se realizan pruebas de laboratorio solo si hay banderas rojas. Entonces, ¿qué pruebas se puede realizar? Depende de lo que se sospeche, ¿no? Puede realizar una biometría hemática, cultivos de heces, hemocultivos, se puede pedir marcadores de inflamación, tomografía de abdomen o resonancia magnética de abdomen, estudios endoscópicos o realizar el cálculo de la brecha osmótica en heces. Todo esto, pues, solo si hay banderas rojas. El manejo se concentra principalmente en la rehidratación temprana, sea adultos o sea niños. Los antibióticos no se recomiendan de primera línea. El uso de zinc se recomienda en todo niño con diarrea que esté en la edad de 6 meses a 5 años, ya que hay bastante evidencia de que el zinc disminuye la producción de las mismas. El uso de antidiarreicos pues no se recomienda en niños y tiene algunas contraindicaciones. No se debe dar antidiarreicos en los casos de diarrea fiebre, de heces sanguinolentas o mucoides o una diarrea causada por Clostridium difficile o Shigella. ¿Por qué no se recomienda siempre los antidiarreicos? Porque obviamente disminuyen la frecuencia de las diarreas, pero al hacer eso también retrasan la expulsión de patógenos y de toxinas que salen comúnmente la diarrea. Bueno, algunos ejemplos de antidiarreicos, los más usados, el subsalicilato de bismuto, que disminuye la diarrea en un 40%, la loperamida y el racecadotril. Por otro lado tenemos a los probióticos, que se refiere a productos derivados de fuentes alimenticias, como es especialmente productos lácteos, y sobre estos pues no hay evidencia fuerte que realmente los recomiende para el uso rutinario en pacientes con diarrea, entonces no los usamos. Algo que me olvidaba es que cuando se usan antibióticos de manera profiláctica, que no se usa de manera rutinaria en los pacientes con diarrea, pero cuando lo usamos se prefieren la fluoroquinolona, la citromicina o el trimethoprim sulfamethoxazol. Pero lo más importante es la rehidratación temprana y en el caso de los niños pues también darles zinc. Para sacarles de una duda, pues no se prefieren dar antibióticos, aunque una de las causas más comunes de diarrea pues son las causas bacterianas. No se da antibióticos porque la principal causa son las virales, y las virales pues no se tratan con antibióticos. Comúnmente son autolimitadas y pues solo se da esta terapia sintomática y rehidratación para evitar que el paciente se complique con la deshidratación. Alguien podría decir, pues démosle al paciente también antibióticos para cubrirnos aparte de virus, bacterias. Pero recuerden que tenemos este gran problema de la resistencia bacteriana, entonces no podemos usar antibióticos solo porque sí. Eso quería destacar, sigamos. Bueno, aquí les puse algunos estudios que confirman, evalúan el uso de probióticos en gastroenteritis, diarrea en niños, y pues concluyen en que no tienen ningún beneficio. Hay bastantes estudios que son de los últimos años y pues no se debería usar. Lo que sí se debería usar son las sales de rehidratación oral o suero oral. Esto varía dependiendo de la diarrea. Si la diarrea es grave, iniciamos con terapia de rehidratación intravenosa. Pero la mayoría de casos de diarrea pues son leves a moderados y se inicia con un tratamiento oral. ¿Qué son estas sales de rehidratación oral? Es un tipo de solución que contiene agua, sales y azúcares en proporciones adecuadas con el objetivo de reemplazar líquidos y electrolitos que se pierden durante la diarrea, con el objetivo de prevenir la deshidratación. Tenemos varias presentaciones, el clásico Pedialite, las funditas, y podemos hacerlo de manera casera. Ustedes sabrán que estos productos son bastante caros, por lo que podemos hacerlo de manera casera en nuestra casa con 1 litro de agua, a la que le añadimos una cucharadita de sal y una cuchara colmada de azúcar. En un paciente que no tiene deshidratación, pues podemos optar por usar estas sales de rehidratación oral. Pero por otro lado podemos recomendar al paciente o a la mamá del paciente, en el caso de que sea un niño pequeño, que le dé algunas de estas bebidas que son aceptables. Podemos darle bebidas saladas, podemos darle caldos o sopas. Se prefiere agua, agua de arroz, agua de coco, té débil,
y jugo de fruta fresca, estos últimos sin añadirle azúcar. Lo que sí es inaceptable recomendarle a un paciente para hidratarle, pues es darle bebidas carbonatadas, jugos endulzados, incluso el café o los tés medicinales no se recomiendan con el objetivo de hidratar a un paciente. Estos últimos dos, el té y el café, no se recomiendan por el hecho de que son diuréticos, y los jugos endulzados o las bebidas carbonatadas por el hecho de que el dar bastante azúcar, bastantes carbohidratos, también aumenta el riesgo de que el paciente presente más diarrea. Entonces no se prefiere. Y aunque como vieron que en el suero oral casero se aplica más azúcar que sal, tampoco hay que excedernos en el azúcar, porque como les digo puede causarle diarrea al paciente. En la clínica lo más común es ver a niños con diarrea. Entonces, ¿qué pienso al ver a un niño con diarrea? Es que el niño puede tener una gastroenteritis viral, puede tener una enteritis bacteriana, infecciones extraintestinales. Por infecciones extraintestinales me refiero a la otitis media, a las infecciones de tracto urinario y a las neumonías. Son infecciones extraintestinales que pueden causar que un niño tenga diarrea. También debo pensar en una diarrea asociada con antibióticos, especialmente hablando de que al paciente le hayan dado acitromicina o acitromicina con ácido clavulánico, sin cefalosporinas o clindamicina, son las que más comúnmente causan diarrea asociada con antibióticos. Puedo pensar en una diarrea funcional, justamente en relación a lo que les estaba comentando de que especialmente en niños la diarrea se puede dar por un aumento en la ingesta de líquidos hiperosmolares, es decir, jugos de frutas o bebidas carbonatadas, que van a dar una mayor carga osmótica en el intestino, por lo que van a jalar agua, provocando la diarrea. Esta diarrea funcional se caracteriza porque suele tener una evacuación sin dolor de 4 o más heces grandes y sin forma por día. Debemos pensar también en heces por inanición, que se presenta comúnmente en la diarrea que presentan niños desnutridos. Y también en que puede ser una diarrea por la deficiencia de lactasa, que como ya les había comentado, esta nos va a dar una diarrea de tipo osmótica. En entornos con recursos limitados, una causa importante y de las más importantes de hecho, de diarrea en niños suelen ser las infecciones parasitarias. Y no solo en niños, sino en jóvenes y adultos también. Quise destacar también en los hallazgos físicos de hipovolemia en lactantes y niños, que son sumamente importantes para destacar la severidad de la deshidratación que puede tener un niño con diarrea, que puede ser leve, moderada o severa, y esto pues también se especifica con el porcentaje de líquido corporal que pierde el paciente, de 3 a 5%, de 6 a 9%, o mayor o igual al 10% de pérdidas de líquidos corporales, ya se considera una deshidratación severa. Entonces aquí lo más importante es el pulso, que suele ser el primero en verse afectado, viéndose aumentado en los casos de deshidratación moderada y severa. La mucosa bucal suele estar seca desde la deshidratación moderada. Los ojos suelen presentarse hundidos en la moderada y en la severa. La turgencia de la piel pues suele verse reducida en la deshidratación moderada y la severa. Y en los signos sistémicos pues hay que destacar que el niño puede estar mucho más irritable de lo normal. La OMS lo resume un poco más, como es la condición del paciente, los ojos, la sed y la turgencia de la piel. Entonces, la condición, pues un paciente, especialmente niños que están deshidratados, suelen estar inquietos, irritables o letárgicos, inconscientes en el caso de que ya sea una deshidratación severa. Los ojos suelen estar hundidos, el paciente puede estar sediento, suele estar sediento, y en la turgencia de la piel, pues esta se ve que regresa a su estado normal de manera despacio o muy despacio, en los casos de deshidratación moderada y severa. Este cuadro sobre la etiología de la diarrea por edad lo puse para tratar de distinguir de mejor manera por grupos de edad. Entonces podemos ver que en un inicio la mayor cantidad de diarreas que se presentan a través de la vida pues son por virus y bacterias. Sin embargo, hay algunos casos especiales. Por ejemplo, en el caso de bebés y niños pequeños, una causa importante de diarrea puede ser la otitis media, la infección del tracto urinario, como lo había dicho en diapositivas anteriores. En niños mayores y adolescentes también está como causa las alteraciones psicógenas, y en los adultos mayores podemos encontrar incluso la enfermedad inflamatoria intestinal. En todas las edades podemos encontrar una diarrea asociada a antibióticos. En adultos, especialmente hablando de adultos mayores, se recalca que no solo puede ser causada por antibióticos. En general se habla de medicamentos, ya que estos pacientes, como les había dicho, toman bastantes medicamentos. Puede ser causada por los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la colchicina, además de los antibióticos. Un dato importante y a la vez escalofriante es que más de 700 medicamentos pueden causar diarrea. ¿Cómo prevenimos la diarrea? Pues 4 puntos importantes. Una correcta inmunización en los niños, especialmente para sarampión, rotavirus, cólera. La lactancia materna, esto es súper importante, que es exclusiva hasta los 6 meses y se acompaña de alimentos
desde los 6 meses hasta los 2 años, además de una correcta higiene, ya sea de la persona, de los alimentos y el aseo en general, y el tener una nutrición adecuada. El tema de la nutrición es súper importante, ya que además de que aumenta el riesgo de infecciones y de enfermedades debido a que el sistema inmunológico se ve debilitado, y también en el caso de los niños retrasa el crecimiento, el desarrollo físico y mental, causando obviamente problemas de aprendizaje cognitivo. Y es por eso que en la presentación también añadí esto de IEPI. IEPI significa Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia. Es un enfoque desarrollado por la OMS y la UNICEF en 1990, con 3 objetivos: prevenir, detectar y tratar a las enfermedades que afectan a niños menores de 5 años. Van a reducir obviamente la mortalidad infantil. Entonces traigo aquí el IEPI porque nos da pautas para seguir en el caso de que el paciente presente, el niño o niña presente diarrea, sea esta acompañada de una deshidratación leve, en un grado grave, y también varía dependiendo si es una disentería, una diarrea persistente. Algo que quiero destacar aquí es que nos da planes de tratamiento, un plan A, un plan B y un plan C, que se usa de manera escalonada. Por su parte, el plan A, que aplica el tratamiento de la diarrea en casa, nos enseña que debemos indicarle a la paciente 4 reglas, que consisten en darle más líquidos, darle suplementos de zinc, como habíamos comentado, continuar alimentándole e indicar cuándo regresar, es decir, darle signos de alarma. Aquí sobre lo de darle más líquidos, recuerden, ya habíamos nombrado los líquidos que son recomendables, aceptables y los no aceptables. No se le puede dar té, no se le puede dar café, no se le puede dar bebidas carbonatadas o jugos de frutas endulzados. Por otra parte, los suplementos de zinc se recomiendan a partir de los 2 meses de edad. En los signos de alarma se destacan los que obviamente hacen asustar a un padre: que su hijo esté realizando heces con sangre, que tenga fiebre, que tenga convulsiones, que no beba, no coma, que tenga dificultad para respirar. El plan B ya nos habla directamente de tratar la deshidratación con sueros de rehidratación oral, en la que debemos calcular por peso cuánto debemos darle, cuánto debemos indicarle a la madre que debe darle al niño. Y en el plan C de tratamiento se habla ya de cómo tratar la deshidratación grave, en donde se aplica ya hidratación parenteral, es decir, por vía intravenosa. Como les decía, esto es escalonado. Si aplicamos el plan C y el paciente se está estabilizando, regresamos al plan B y posteriormente al plan A. Quiero destacar aquí por última vez el plan A, ya que, como les había dicho, la mayoría de casos de diarrea pues son leves, moderados. Entonces lo más común que vamos a ver y vamos a aplicar es el plan A y el plan B. El plan A, aquí debemos enseñar al cuidador de niño o niña 4 reglas que les había dicho y que no deben olvidar, que es darle al paciente más líquidos, darle suplementos de zinc, continuar alimentándole e indicarle cuándo regresar. Para finalizar, pues no olviden un dato importante: que en los países de bajos ingresos los niños menores de 3 años experimentan un promedio de 3 episodios de diarrea al año. Cada episodio priva al niño de la nutrición necesaria para el crecimiento. Como resultado, la diarrea es una causa importante de desnutrición, y los niños desnutridos tienen más probabilidades de enfermarse de diarrea y en general de cualquier otra enfermedad, especialmente las infecciosas. Muchas gracias.